Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR Somos Todos. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos en ADUCESAR Somos Todos. Los hechos sucedidos la semana que termina los presenta el presidente de ADUCESAR, docente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de ADUCESAR y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos a la primera edición del programa ADUCESAR Somos Todos de este año 2026. Al cerrar un nuevo año de trabajo, lucha y compromiso colectivo, desde ADUCESAR queremos expresar nuestro profundo reconocimiento a cada docente que con dignidad y convicción sostuvo la educación pública aún en contextos adversos. El esfuerzo cotidiano, la organización colectiva y la defensa permanente de nuestros derechos han sido pilares fundamentales para mantener viva la escuela pública y el rol social del magisterio. De cara al nuevo año, reafirmamos nuestro compromiso de continuar unidos, organizados y movilizados en la defensa de condiciones laborales justas, salarios dignos y una educación pública para nuestro pueblo. Porque la fuerza está en la unidad y la lucha es colectiva. Reafirmamos: ADUCESAR Somos Todos. Por otro lado, ADUCESAR rechaza el ataque ordenado por el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, contra Venezuela por constituir una grave violación del derecho internacional y una inaceptable agresión a la soberanía de los pueblos motivada por intereses neocoloniales sobre los recursos energéticos. Esta acción genera además una peligrosa tensión en la frontera de más de 2.300 kilómetros que Colombia comparte con el hermano país de Venezuela. ADUCESAR condena la intromisión armada de Estados Unidos y como pueblo colombiano llama a la unidad y a la movilización pacífica en defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la democracia en América Latina y en el mundo. También decirles que quedaron temas pendientes, temas neurálgicos del magisterio que deben resolverse ante el gobierno nacional, y hay unos temas de palpitante actualidad, y por eso en este contexto FECODE, ADUCESAR y los demás sindicatos filiales deben intensificar la lucha sindical, jurídica y política por la defensa de los derechos conquistados y la recuperación de los que han sido vulnerados. Entre los principales temas destacamos el reconocimiento y pago de las primas territoriales, sobre todo en nuestro municipio de Valledupar,
exigimos el pago y el reconocimiento de la prima de antigüedad que ha sido ratificado por el Consejo de Estado y es un derecho adquirido de nuestros maestros. Pero también el reconocimiento y pago de la prima de mitad de año contemplada en la Ley 91 del 89 para los docentes pensionados que no accedieron a la pensión de gracia y que hoy continúan siendo excluidos injustamente. Pero también requerimos que el Ministerio de Educación Nacional cumpla el compromiso de modificación de normas regresivas que afectan las condiciones laborales y profesionales del magisterio. Entre ellas tenemos la siguiente: urge la reforma del decreto 3020 relacionado con las relaciones técnicas y la organización de las plantas de personal. Esta norma lleva más de 24 años y hoy los contextos han cambiado y se requiere una modificación urgente. Pero también la reforma del decreto 915 del 2016 que regula el concurso de ingreso y presenta vacíos y distorsiones que afectan la estabilidad laboral y la carrera docente. Pero también la modificación del decreto 1782 del 2013 que indica los traslados de docentes amenazados, el cual requiere ajustes que garanticen verdaderamente la protección de la vida, la integridad y los derechos laborales de los educadores. Estos temas no solo impactan al magisterio, sino que inciden directamente en la calidad y dignidad de la educación pública. Por ello, es indispensable una acción unitaria, firme y sostenida de ADUCESAR, de FECODE, ante el gobierno nacional para lograr las transformaciones reales en favor de los docentes y por ende de la educación pública. Finalmente, decirles que la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó en su página que se realizará concursos de docentes y directivos docentes. No hay fecha definida y obviamente desde FECODE ya se han sostenido reuniones con el comisionado doctor Edwin Arturo Ruiz y obviamente se han planteado algunas propuestas que la comisión ha tenido a bien tomarlas y obviamente desde ADUCESAR, desde FECODE, estaremos atentos a este nuevo proceso de concurso de ingreso a la carrera docente este año 2026. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La actividad gremial en materia educativa la presenta un directivo de FECODE. Bienvenido. Bueno, un saludo vital, fraternal, pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa de este bello y extenso departamento del Cesar, a Milet Cadena, integrante de la Junta Directiva del Cesar, a todos sus compañeros y compañeras de dirección de la asociación, al equipo de comunicaciones dirigido por nuestro periodista Santiago Marmolejo y por supuesto al equipo de renovación magisterial. Empezamos esta conversación como FECODE y de manera institucional rechazando el ataque ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela. Son inaceptables tanto la violencia de agresión al Estado de Derecho internacional como las declaraciones de Trump después de haber perpetrado el asalto, en la cual queda absolutamente evidente que la motivación principal
es el apoderamiento de los enormes recursos energéticos, y para ello acude al retorno al neocolonialismo propio de la época asiaga de las repúblicas bananeras, incluida la descarada injerencia en los resultados de los procesos electorales en América Latina en desarrollo, y como ha planteado se quedará a manejar Venezuela. Y este es un asunto que también debe alertar el caso de Colombia, que está en proceso de elecciones, con el agravante que crea de manera irresponsable una conflictiva tensión en una frontera de 2.300 kilómetros que Colombia comparte con el hermano país. FECODE rechaza la intromisión armada violenta por parte de Estados Unidos con ataques contra Venezuela, y como pueblo colombiano llamamos a la más amplia unidad pacífica y contundente, a una movilización exigiendo el respeto de la soberanía en todas sus expresiones, la libre autodeterminación de los estados y la democracia en América Latina y el mundo. De otro lado, resaltar que el año terminó en las últimas semanas en un gran pulso entre las reformas, por supuesto, las medidas de avanzadas, y por supuesto, como ya era obvio, las declaraciones y las actuaciones de los sectores regresivos. Pero creo que, y creemos que la noticia más importante, indiscutiblemente, es el aumento del salario mínimo por parte del presidente. En esto resaltar que Petro señala dos aspectos centrales que sustentan con argumentación clara este incremento que va más allá del 23%. El primero es que es el trabajo, que es fuente de toda riqueza, y el segundo es el criterio del salario vital que ha establecido la OIT. Y entonces allí hay que señalar que esto es un mandato de carácter también internacional por esta entidad. Esto es diferente a la forma como se han, entre comillas, incrementado los ajustes anteriores en los gobiernos neoliberales, porque siempre se hace sobre la base de mantener la tasa media de ganancia, y esa ganancia siempre se hace sobre el aumento del salario muy precario y aumento de la jornada laboral. Esa es la diferencia. Y entonces será muy importante la labor de los maestros y maestras, especialmente de ciencias sociales, económicas, políticas, en cuanto a explicar cómo este es un salario que busca acercarse al valor de la fuerza de trabajo, por un lado, y en segundo lugar, a tener en cuenta en el salario vital el tema, por supuesto, de la situación de mejor calidad de vida de las familias. Se ha planteado entonces por parte de la oposición que esto es un desastre, pero las cifras dicen lo contrario. La desocupación ha reducido en un 7.0%, la más importante en lo que lleva el siglo, desde el año 2001. Y por supuesto aquí sí hay que señalar, por ejemplo, cómo las promesas que han planteado en 30 años, este discurso para rechazar el incremento del salario mínimo, este discurso de que va a haber una crisis enorme, pues contrasta con los 90 billones de pesos con B larga que se levantaron los empresarios, suprimiendo los recargos nocturnos y el pago de los feriados, y se ponía que sobre la base de que iba a haber toda un incremento del empleo y de la población, cosa que no ocurrió. Entonces, primer hecho hay que resaltarlo, habrá que discutirlo. Segundo hecho muy importante es que a partir del 25 de diciembre se empieza el reconocimiento nuevamente al pago del recargo nocturno y del pago de los feriados. Esto es clave, muestra que sí hay cambios para los que dicen que aquí no ha pasado absolutamente nada. Empieza a funcionar desde las 7 de la noche, seguiremos peleando que sea desde las 6 de la tarde. Este es un elemento en la cual pues se muestra también los avances que hemos planteado. En tercer lugar, para nosotros también es supremamente clave resaltar
otras medidas como el proceso de decreto, la supresión que se plantea hoy a la prima especial de más de 11 millones de pesos para los parlamentarios, que nunca fue obligatoria, y que por supuesto esto muestra que sí hay de dónde recortar, pero recortar es a los que quieren seguir ganando a precios, a costa de los demás altos ingresos, pero no pagar impuestos, y por eso se han dedicado ahora a tratar de demandar el decreto de emergencia, de declaratoria de emergencia económica, que busca es el tema de garantizar mayor inversión para todos y todas, con los recursos que deben ingresar, con impuestos a los que sí pueden pagar. Finalmente, señalar que el próximo 7 de enero tendremos reunión entre el Comité Ejecutivo de FECODE y el equipo de dirección del Ministerio de Educación para mirar todos los temas que hay muy importantes en el cumplimiento de los acuerdos FECODE de gobierno. Previamente, el Comité Ejecutivo se reunirá el próximo 5 de enero para preparar la reunión, y allí pues estaremos informando a todas y todas. Un abrazo y mucha unidad, porque la requerimos para salir adelante, seguir defendiendo los logros que hemos obtenido y por supuesto los retos de materializar las otras reformas y buscar que el proyecto tenga una posibilidad de 4 años más para seguir avanzando en esta tarea del cambio. Muchas gracias, abrazo. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles ADUCESAR Somos Todos. La actividad laboral la presenta un directivo de la CUT. Cordial saludo para todos los maestros y las maestras del departamento del Cesar, especialmente a todas aquellas afiliadas a ADUCESAR. Y también cordial saludo de feliz año a toda la audiencia de ADUCESAR Somos Todos. Las noticias positivas que el gobierno de Colombia, a través de su presidente Gustavo Petro, le ha dado a los trabajadores finalizando el año pasado y que empiezan a regir a partir del 1 de enero de este año, como fue el incremento salarial de un 23% en el salario mínimo, es una muestra de qué lado actúa este gobierno del cambio. Actúa del lado de los sectores populares y de la clase trabajadora. Amparado en un estudio de la OIT sobre el salario mínimo vital en Colombia, es decir, aquel salario mínimo indispensable para que una familia de 4 personas atienda las necesidades básicas de la canasta básica familiar, el gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto ante, obviamente, el fracaso de la negociación y la concertación en la Comisión Nacional de dicha concertación del salario mínimo entre empresarios y trabajadores. Creo que es una buena medida, es una señal muy positiva de qué lado quiere el gobierno verdaderamente actuar, y esto obviamente se enmarca en la situación también de la reforma laboral que el gobierno hizo para también recuperar derechos de los trabajadores que los gobiernos neoliberales y proempresariales le quitaron al pueblo colombiano y a la clase trabajadora, especialmente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la ley 789 del 2002, pero también es la forma de decir el gobierno de que seguirá y continuará las posibilidades de transformación y de cambio, y esto es lo que está en juego en las elecciones de este año ya. El próximo 8 de abril habrá elecciones presidenciales, elecciones al Congreso de la República y consultas internas interpartidistas, y entre otras la consulta interpartidista del Pacto Amplio, es decir, de aquella expresión en la cual está fundamentalmente el Pacto Histórico y el Frente Amplio Unitario comprometidos en que este proyecto político continúe. Llamamos de antemano a respaldar esa consulta, participar de ella activamente y elegir los senadores y los representantes que verdaderamente están y han defendido esta causa del proyecto de cambio y transformación y que pretenden que continúe. Obviamente allí estamos varios dirigentes sindicales de la CUT,
entre otros el compañero Nelson Alarcón, que está en la lista de Fuerza Ciudadana con el número 4, está el compañero Carlos Rivas con el número 17 en el Frente Amplio Unitario, y está también quien les habla, Fabio Arias, presidente nacional de la CUT, en el Frente Amplio Unitario con el número 2, cordialmente invitando a que participen. Pero estas gratas noticias que ha desarrollado el gobierno de Gustavo Petro en la política nacional, desafortunadamente hoy se cierne sobre el país una grave amenaza sobre su soberanía y sobre su democracia. Y esto lo hace la agresión, y la hace la agresión militar que acaba de hacer Estados Unidos contra la nación y el pueblo venezolano, al obviamente invadir militarmente a Venezuela y capturar al presidente de los venezolanos, y obviamente llevarlo capturado a los Estados Unidos, cosa absolutamente inaceptable, una violación abierta de la democracia y la soberanía nacional, cosas que obviamente desde la Central Unitaria de Trabajadores ya hemos rechazado y condenado. No podemos aceptar a nombre de nada, ni bajo ningún pretexto, y mucho menos bajo el pretexto del narcotráfico que ha dicho Estados Unidos, cuando en realidad lo que está de fondo es los recursos naturales venezolanos, especialmente el petróleo, en la discusión de lo que el señor Donald Trump quiere hacer en Venezuela. Entonces, repetimos, no estamos de acuerdo. La Central Unitaria de Trabajadores rechaza dicha agresión y convoca a todos los patriotas y demócratas de Colombia a cerrar filas, a rechazar y a condenar esa agresión en Venezuela por parte de los Estados Unidos, y adicionalmente a cerrar filas frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, puesto que es una amenaza lo que está haciendo Estados Unidos. Ya acaba de decir de que definitivamente si cualquier otro se considera que para el gobierno de Gustavo Petro, del gobierno de Donald Trump, está haciendo una agresión frente a Estados Unidos, resolverá la situación de la misma manera, y ya lo ha anunciado frente al presidente Gustavo Petro y frente a Colombia, de tal manera que el llamado es a que cerremos filas alrededor de nuestro gobierno y alrededor de la defensa de la soberanía nacional. Haremos obviamente causa común con muchos presidentes que en este momento se han pronunciado al respecto, como el presidente Gustavo Petro, por supuesto, el presidente Gabriel Boric de Chile, la presidenta Claudia Sheinbaum de México, el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente Lula del Brasil, entre muchos, que han condenado dicha acción militar. Inclusive el secretario general de la ONU también ha expresado su profunda preocupación y su rechazo a esta violación de la Carta de las Naciones Unidas frente a resolver por la fuerza las situaciones y las relaciones entre las naciones y entre los pueblos. De tal manera que el llamado es a que estemos muy atentos y respaldemos realmente la conformación del más amplio frente que defienda la soberanía de América Latina y el Caribe, y exija que en la región exista paz, para que no sigamos en esta situación tan desvergonzada de lo que ha hecho el señor Donald Trump en este momento. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR Somos Todos presentamos el tema del momento. Un saludo cordial al Magisterio colombiano, nuestro ente territorial departamental y municipal del Cesar. Este saludo de parte de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación FECODE, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de ADUCESAR, desde la Secretaría de la Mujer, desde nuestro movimiento, el que hoy lideramos, Renovación Magisterial. Quien les habla, Milet Cadenadita, hoy secretaria de Género e Inclusión e Igualdad de nuestra asociación. Desearles ante todo a todas y todos éxitos en este nuevo año 2026. Que Dios nos proteja, nos guarde, nos bendiga en este nuevo año, que nos regale mucha sabiduría
para poder emprender todos estos proyectos que hoy tenemos al frente. Para poder comentarles, compañeros, pues en primera medida rechazamos la intervención violenta de la soberanía del hermano país y nos solidarizamos y exigimos respeto por la vida de hombres, mujeres, niños, ancianos del vecino hermano Venezuela. Ante todo también, como segunda medida, segundo tema, la Secretaría de la Mujer de nuestra asociación ADUCESAR en este nuevo año continúa con el trabajo que exige mucha entrega y dedicación. Las luchas de las mujeres en defensa de nuestros derechos. Es desde nuestra federación, desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a nivel nacional e internacional, desde la Internacional de la Educación, quien nos apoya y lidera todos estos trabajos para superar todos estos conflictos que hoy tenemos las mujeres a nivel del mundo. Tocar también el tema, compañeros, y seguir exigiendo el tema que inquieta a los maestros municipales prima de antigüedad. El alcalde Ernesto Orozco dice en su eslogan sí cumple, pero a los maestros del municipio de Valledupar nos falló, no nos atendió. Estamos pidiendo, exigiendo pues el derecho pues que nos atienda. En el 2025 no nos atendió esta solicitud por más de 4 veces que pasamos, pero nunca nos dijo están las puertas abiertas para los maestros. Es nuestra reclamación y seguimos abonándole a estas exigencias porque es un derecho, ya que existe un fallo y que nos ampara y que restituye este monumento a los maestros. También querer comentarles e invitarlos, compañeros y compañeras, a este frente amplio, el pacto histórico, dos fuerzas que acompañan el continuar de las políticas del cambio. Allí tenemos reconocidos amigos dentro del ámbito de defensa de los derechos que hoy no podemos dejar a un lado. Tenemos en el caso de Fabio Arias, quien es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Hoy nos representa y él quiere llegar al Senado. De igual manera tenemos otros compañeros como Nelson Alarcón por otras fuerzas. Decirles que en el pacto histórico también hay muchos candidatos que nos representan, que son las ideas que hoy defendemos, las ideas del cambio, las ideas de nuestro presidente Gustavo Petro. El llamado es al magisterio y a la comunidad en general a apoyar estas fuerzas para continuar y dar vida a las reformas que han sido hundidas por el capricho, por la terquedad y el estar de espalda al pueblo colombiano. Necesitamos que estas próximas elecciones el pueblo elija bien para la continuidad de las políticas del cambio. Bueno, estamos en estado de alerta ante el llamado de nuestra federación por la defensa de la educación pública, por nuestra soberanía y la reivindicación los derechos del magisterio colombiano. Muchas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ¡Feliz fin de semana! ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.